Egunon, mila esker guztioi tortzagatik, ongi etorriak. Buenos días a todos. Habéis observado la ausencia de Felipe. A última hora, algún problema menor de intendencia familiar le ha impedido estar aquí. Ya sabéis que han sido abuelos hace poco y están en Madrid, y esas cosas que pasan es cuando se necesita de todos, ¿no? Bueno, disculpas, saludos de su parte y disculpas de la nuestra. Nosotros empezamos, la Fundación empezó a publicar la revista Ramplas en 2014, ya hace unos cuantos años. Desde entonces, semestralmente, se ha publicado una revista con un número monográfico y no hemos dejado de hacerlo ni la pandemia ni ninguna otra circunstancia. Es decir, además, creemos que estamos haciendo una revista de cierto nivel, tenemos cientos de colaboradores que han participado y este es el último número del que hoy vamos a presentar. En los números 1 y 2 de la revista quizás es donde fijamos un poco la línea. El primer número fue desde la izquierda, el segundo número fue en nombre de la democracia, y a partir de ahí pues hablamos de la diversidad, de identidades, de cambio climático, de prensa y democracia, de sindicalismo, de justicia. Ahora habíamos hablado otra vez de este tema seguramente, de la socialdemocracia, mujer e igualdad, de Europa. El último número, el anterior a este, fue sobre Europa. En fin, hemos sacado temas de actualidad y, como os decía antes, con bastante profundidad. Hoy presentamos el número 22, dedicado a los cuidados, Saintzak. Gracias al trabajo de Fernando y de Sara, que han sido los coordinadores y han reunido a más de 20 colaboradores, que se dice fácil, que han tocado prácticamente todos los temas que afectan a este tema, al tema de los cuidados. Nuestro agradecimiento a todas y todos los colaboradores que están en este número. Hoy contamos aquí con la presencia de Boni Cantero, que es trabajadora social, profesora y directora del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Contamos con Sara Huesa, que es doctora en Psicología, directora de Prestaciones e Inclusión de la MIG. Con Fernando Fantoma, que es doctor en Sociología, titular de Besaldi, órgano de evaluación de la política de empleo e inclusión del Gobierno vasco. Y para terminar, voy a leer un texto abreviado que a modo de editorial aparece en este mismo número, del que es autor el director ausente, Felipe Faristi. Bueno, cuidarnos, cuidarse. Vivimos en una sociedad que cada vez más necesita de cuidadores, generalmente cuidadoras, tarea que hasta hace bien poco lo realizaban las mujeres de manera gratuita, que afortunadamente se está acabando. Cada vez hay más personas que dependen de otras para llevar diariamente una vida digna. En este mundo cada vez más interdependiente, todos nos debemos y nos necesitamos todos. De la encrucijada de los cuidados, de la profesionalización de las tecnologías, del modelo vasco de cuidados, de las reivindicaciones feministas, de cuidar a quienes cuidan y muchos temas más se tratará en esta charla coloquial. Sin más, le doy la palabra a Sara. Bueno, es que de casco. Gracias a todas y a todos los que os habéis acercado aquí, ¿no?, a compartir con nosotros este ratito esta mañana. Y bueno, que como estamos como en familia, ¿no?, como la Fundación María María, que siempre, ¿no?, plantea nosotros en este sentido, ¿no?, de ser como una familia, un espacio de encuentro entre amigos, pues seguro que pasamos un ratito agradable, ¿no?, compartiendo reflexiones sobre los cuidados. Bueno, yo he de decir que para mí ha sido un honor colaborar en la coordinación de esta revista, ha sido una experiencia muy bonita, así que gracias por darme esta oportunidad y bueno, hacerlo de la mano también de Fernando, ¿no?, que
bueno, que siempre es una gozada trabajar contigo y con tantas otras personas que han participado, ¿no?, en la redacción de todos estos artículos que conforman el número, como es el caso de Moni, que son personas que proceden de múltiples ámbitos, pero personas de las que he aprendido un montón también, ¿no?, y que aportan reflexiones súper interesantes. Bueno, la palabra cuidados seguro que a todas nos evoca algo, ¿no? Quizás nos puede llevar a momentos de nuestra vida en las que nos hemos sentido vulnerables, a situaciones en las que hemos experimentado dificultades para cuidar a un ser querido, a servicios y apoyos que han sido cruciales para nosotras en un momento dado, ¿no?, para ayudarnos a organizarnos en nuestra vida cotidiana. Seguramente también nos lleva a personas, a afectos, a vínculos. Y quizás nos puede parecer algo intangible, que igual no sabemos muy bien cómo definir, pero intuitivamente sentimos que son importantes, que los cuidados son importantes, ¿no?, para nuestra vida, para nuestra calidad de vida. Y es que los cuidados están en el centro de la vida, tan en el centro, tan en lo cotidiano, ¿no?, que muchas veces los pasamos por alto, no nos damos cuenta, ¿no?, de ello. Pero si nos detenemos un poquito a pensarlo, el cuidado atraviesa toda nuestra existencia. Somos seres interdependientes. Estamos aquí porque alguien, cuando éramos niños, niñas, ¿no?, cuidó de nosotros con amor. Y aunque hay momentos en la vida en los que quizás somos más conscientes o vivimos de forma más intensa esa centralidad de los cuidados, ¿no?, como cuando tenemos una situación de enfermedad, de dependencia, ¿no?, o situación de mayor fragilidad, la verdad es que en todas las etapas vitales por las que pasamos, los cuidados que damos y que recibimos son básicos para que podamos desarrollar nuestra vida de forma plena, con dignidad, ¿no?, y con un sentido. De esta forma intuitiva, vivencial, pensando en nuestras propias vivencias, en nuestra experiencia, es fácil entender el valor de los cuidados, ¿no?, y conectar con eso. Pero si nos vamos a un nivel más grande, ¿no?, y pensamos en la organización social de los cuidados, en el modelo y la estructura sobre la que se soportan todos esos cuidados cotidianos que son tan importantes, y nos preguntamos cosas como cómo se están atendiendo las necesidades de cuidados, quién cuida, cómo, de qué manera, es sostenible, se da una respuesta adecuada desde los servicios públicos a las necesidades de cuidado, qué papel juegan las redes familiares y comunitarias. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que la cuestión es compleja. Los cuidados son un fenómeno poliédrico que tiene muchas caras y al que podemos aproximarnos desde distintas miradas. Analizar la situación de los cuidados desde esa pluralidad y diversidad de perspectivas es lo que hemos tratado de hacer en este número de la revista Atlas. El monográfico recoge de esta manera distintas miradas. Comienza con una mirada desde la ética, el buen cuidado, el derecho al cuidado, la responsabilidad colectiva sobre los cuidados. Incorpora también un enfoque desde la tecnología. Diversos artículos desde los puntos de vista de estudio y análisis académico, sociológico, político, activista, sindical. Varias contribuciones desde las políticas públicas de servicios sociales y de empleo dirigidas a proveer cuidados de calidad, a profesionalizar los cuidados, a crear empleo de calidad en el ámbito de los cuidados. Aportaciones de empresas y cooperativas enfocadas en ofrecer respuestas profesionales e innovadoras a las necesidades de cuidados. También contempla, como no podía ser de otra manera, una mirada feminista, la perspectiva de las profesionales de los cuidados, la visión de las mujeres migrantes, que muchas veces son quienes están sosteniendo en condiciones de precariedad el acompañamiento a las necesidades de cuidados. En definitiva, son múltiples los puntos de vista y los enfoques que se recogen en la revista. Y seguro que nos habremos dejado algunos, pero aunque quizás no son todos, los que están aportan al diagnóstico de la situación actual de los cuidados, lo enriquecen y contribuyen a generar diálogo, reflexión, ¿no?, y propuestas, que tampoco es el objetivo de esta revista. Bueno, podemos decir que las miradas son diversas, pero todas ellas confluyen en algunas tesis, ¿no?, ideas claves comunes. Que la organización social de los cuidados cotidianos es uno de los principales desafíos que tiene nuestra sociedad en este momento, que el modelo del que venimos, patriarcal, colonial, asistencialista, se rompe por las costuras y resulta insostenible, y que es urgente y necesario articular un nuevo modelo de cuidados cotidianos de calidad, que trate los cuidados como un bien público, valioso y universal. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poquito en todo esto. Fernando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? ¿Y por qué decimos que nuestra sociedad está en crisis en el modelo de cuidados? Pues mire, yo me estaba acordando del año 1997. Yo había terminado la carrera 15 años antes, en los años 84, estudié psicología y me quería dedicar a una cosa que entonces se llamaban así, se llamaban los subnormales. Hoy esa palabra nos parece horrible, espantosa, pero ese momento era el nombre oficial
las asociaciones que se dedicaban a esas personas, ¿no? Y tú decías, yo trabajo en la asociación vizcaína por los subnormales, y todavía durante muchos años se llamó así, ¿no? Afortunadamente, a comienzos de los 90 pusimos un nombre que tenía menos notaciones negativas: deficiencia mental, discapacidad psíquica. Y como os digo, yo después, esto mismo lo hice en unos años fuera de España, estuve en Ecuador haciendo este trabajo, ¿no? Cuando volví en el 97, en los foros en los que yo me movía, todo el mundo hablaba de dependencia. Y decía, ¿qué es eso de la dependencia? Y me explicaron que la dependencia es cuando una persona no se puede valer por sí misma. Y digo, pero eso toda la vida hemos trabajado cuando trabajábamos con las personas con discapacidad o con deficiencia. Ya, pero es que ahora se llama dependencia. ¿Y por qué se llama dependencia? Pues porque se quiere hacer una ley y porque estamos en la onda de lo que se llama así las cosas en Europa. Digo, pues mira, o sea que antes se llamaba deficiencia, luego se llamaba dependencia, y ahora, cuando se habla de eso, muchas veces se habla de cuidados. Y no sé si es lo mismo o es distinto, ¿no? Y por eso me apetecía que me empezara diciendo un poco cómo a veces los nombres dan matices distintos y a veces no es tan diferente el uno como el otro. Es decir, la persona que hoy decimos que tiene grandes necesidades de cuidados de larga duración, la persona que en aquel momento se le llamaba que estaba bajo la ley de dependencia, o la que en el año 80 le llamábamos incluso subnormal, con un nombre que ahora lo rechazamos, probablemente es la misma persona, es una persona que tiene limitaciones para lo que se llaman las actividades de la vida diaria. Eso es un concepto que está bastante acuñado. Las actividades de la vida diaria pues pueden ser desde las más básicas, asearse, comer, hasta unas más instrumentales, que puede ser prepararte la comida, hasta otras un poco más complicadas, se puede ir a hacer compras, ¿no? Pero de alguna forma, diríamos, lo que está afectado en una persona que decimos que tiene necesidad de cuidados no es la parte profesional o laboral, que ya veremos si está afectada o no, sino la parte cotidiana, digamos, actividades de la vida diaria, ¿no? Lógicamente, cualquier niño o niña de un mes también tiene necesidad de cuidados por naturaleza, porque no tiene desarrolladas todavía las capacidades para las actividades de la vida diaria, ¿no? Pues bien, si entendemos que ahora la palabra cuidados nos da un matiz, a mi modo de ver es porque es positiva, no como las otras que usábamos, dependencia, discapacidad, deficiencia, y es más como universal, en el sentido de que todos podemos sentir que necesitamos en un momento u otro cuidados, ¿no? Entonces, fijaros, el cuidado tiene que tener, para que sea un verdadero cuidado, tiene que tener como varias facetas. Desde luego tiene que ser funcional. Si yo no puedo comer, alguien me da de comer, la función que yo no puedo hacer me la hace. Perfecto. Esa dimensión funcional tiene que estar en el cuidado, tiene que funcionar, ¿no? Pero sabemos todos que hay formas y formas de dar de comer, ¿verdad? Hay formas de dar de comer que parece, vamos, que no, la persona no está parece ahí, sino que está en otro lugar, ¿no? Porque esa dimensión relacional, esa dimensión afectiva, esa dimensión de cariño, no se está produciendo. Pues diríamos, un buen cuidado no solo es la parte, dijéramos, funcional, que tú cubres la función que la persona no sabe hacer, sino la parte, como decimos, relacional, de que te cubre también una necesidad de afecto, y una parte también de sacar de ti lo mejor que puedas, es decir, una parte de que tú no hagan nada por ti que tú pudieras hacer, ¿no? Si realmente puedes tener una persona que le estás cubriendo su función, la que no pueda hacer, pues asearse o caminar, incluso lo estás haciendo con un afecto, pero no estás sacando lo mejor de esa persona, pues tampoco es completo el cuidado. Le estás creando una dependencia, le estás creando le estás haciendo más limitado de lo que quiere esa persona, ¿no? Entonces, fijaros, al final es todo un conjunto de cosas, no es la dimensión, dijéramos, funcional, la dimensión relacional, la dimensión también política, ¿no? y de construcción de una comunidad, ¿no? Realmente suelen contar, ¿no? Cuando se encuentran ahí esos yacimientos de huesos de hace muchos años y alguien encuentra un hueso pues, que demuestra que esa persona vivió después de tener un accidente, o sea, alguien la cuidó. Y entonces dicen, bueno, desde entonces la comunidad se preocupaba de cuidar al miembro más limitado, ¿no? Bueno, pues yo creo que en este momento, por terminar con esta primera exposición, hay una potencia, dijéramos, moral del concepto de cuidado. Es decir, no solo estamos hablando de algo que es funcional, de algo que es una relación que puede ser positiva para la persona, de algo que realmente nos parece que políticamente se tiene que resolver, sino que yo diría que en este momento hay pensadores que pueden darnos la idea de que quizás pueda ser como un elemento muy central de cómo podríamos pensar la civilización siguiente, ¿no? Es decir,
hemos pensado civilizaciones desde conceptos como competitividad, como sostenibilidad. Y bueno, pues nos invitan a algunas personas a mirar el cuidado como un elemento que podría ser muy central, ¿no? Como un elemento vertebrador de la sociedad, ¿no? Como algo que todos necesitamos, que todos podemos dar. Por tanto, esta sería como mi primera conclusión, ¿no? Es decir, hablando estrictamente, es una cosa muy concreta, que te miden las limitaciones que tienes, que te dan las ayudas que necesitas, etc. Pero si lo profundizamos un poquito, va a una dimensión muy profunda del ser humano, y que realmente, cuando realmente nos preguntamos qué es lo valioso, qué vale la pena, pues en la economía convencional vale la pena la innovación, la productividad, la competitividad, que se vendan muchos productos, pero realmente hay un libro que se titula ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿No? O sea, es decir, ¿quién está detrás de muchas veces de esas tramoyas económicas, políticas, culturales, sosteniendo la vida? O sea, si nadie sostiene tu vida, tú no puedes sostenerte y no puedes hacer nada de esas cosas tan importantes que luego tienes que hacer en la política, en la economía o en la vida cultural. Pero yo, que también tengo una veterana, otra veterana del asunto, te quisiera preguntar, Bonnie, más desde tu trayectoria profesional, tú que estás ahí donde las papas queman, ¿qué cosas ves que se ha progresado, se ha avanzado en tu arco de vida profesional? Y por esto todavía estamos ahí como en la sexta convocatoria y no aprobamos en la asignatura. ¿Qué ves por ahí? Pues gracias, Fernando. La verdad es que la primera reflexión que aportaría, ¿no?, en que hemos avanzado en esto de los cuidados, precisamente tiene que ver con poner en valor estas contribuciones de este tipo de publicaciones, porque creo que lo que se ha hecho en los últimos años a nivel de instituciones, de sociedad, de entidades, es hablar de los cuidados y poner en el centro los cuidados. Y creo que además hay un avance conceptual de qué entendemos por los cuidados. Otra cosa es que tengamos que hacer mayor defensa de los cuidados, pero un avance conceptual sí hay, ¿no? Y esa necesidad de poner los cuidados en el centro y elevarlos a ese debate político y a ese hablar del modelo de cuidados que queremos, ¿no?, esa cultura del cuidado, creo que sí que hemos avanzado, ¿no? No del todo probablemente, pero sí desde la equidad también, de personalizar y hablar de necesidades y preferencias de la persona en ese modelo de cuidados del que tú bien hablas, ¿no? Yo creo que ahí hemos avanzado, y hemos avanzado también en diagnóstico. O sea, yo creo que tenemos muchos datos ahora mismo sobre personas, necesidades, sobre qué tipo de cuidados necesita la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de sociedad en general y hablamos de todos los perfiles y de todas las situaciones que se dan en las familias, y creo que hemos avanzado ahí, ¿no? Al menos tenemos los datos y tenemos ese análisis para poder hacer esa apuesta también de servicios públicos, ¿no? Y yo creo, desde la reflexión también, que aunque luego podamos decir que tenemos mucho por hacer, que la familia está en ese núcleo de atención y es la principal en la atención, no están solas las familias, ¿no? Que a nivel institucional también hay una apuesta, pero de los cuidados en general, desde la escuela, desde la salud, desde la garantía de ingresos, desde el empleo, desde los servicios sociales también, ¿no? Las familias no están solas. Tenemos el reto de mejorar esa accesibilidad y llegar a las familias, pero no están solas, porque también estamos pudiendo desarrollar esa apuesta institucional con acciones innovadoras y con una apuesta de proyectos piloto que vamos a ir consolidando poco a poco, y con también mayor implicación del tercer sector. Y creo que también se ha avanzado en lo que es formación y cualificación de las profesionales, ¿no? Por lo menos hablamos también de cualificación de las profesionales en esos cuidados secundarios que dices, ¿no? Aspectos a mejorar, pues yo creo, pondría en primer lugar que tenemos que avanzar más en esa perspectiva ética de la cultura del cuidado, ¿no? Porque todavía hoy tenemos que transformar mentalidades, transformar actitudes, ¿no?, que vivimos, reconocer que el necesitar cuidados es intrínseco de la persona y que no valemos más o menos por más o menos necesidad de cuidados, ¿no? Es lo que hablamos siempre de dignidad y de dignificar también los cuidados, ¿no?
porque hablamos de un sistema universal de cuidados, y en ese sistema universal de cuidados no puede ser que los decretos y las normativas dejen gente fuera por su condición, ¿no? Entonces yo creo que este es algo que todavía requiere palabras, requiere un debate, pero requiere ponerle palabras y requiere hablar de buen trato, de tratar bien y de buen trato, ¿no? En esa colaboración público-privada, social, comunitaria, familiar, pues yo creo que es donde es importante también avanzar en esa detección de necesidades, pero también en el reparto de responsabilidades, que es donde creo que tenemos también una asignatura pendiente, ¿no? Yo creo que las feministas ya dijeron eso de que lo privado es político, y ahí es donde tenemos que seguir hurgando, ¿no?, en todo esto, ¿no? Y ese desafío ético de las tecnologías en los cuidados, ¿no?, con toda la inteligencia artificial, que ojalá no convirtamos en una monitorización de la soledad y de las personas mayores, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, es importante. Cuidar a las personas cuidadoras es algo que repetimos continuamente, y algo no menos importante, pero que está ahí, es el tema de la gobernanza, ¿no? Entendiendo la gobernanza desde todo lo que es índole competencial y lo que tiene que ver con liderazgo también en el pacto por los cuidados, ¿no? Yo creo que en estos momentos nos encontramos en una situación de desigualdad entre, al menos en Euskadi, a nivel de territorios históricos, ¿no?, sin probablemente un modelo común, aunque tengamos un lenguaje común y aunque tengamos una apuesta común, no hay un modelo común de gestión, de evaluación de la calidad de lo que hacemos, y eso lo que supone en el día a día para las personas es una dificultad en la continuidad de los cuidados, donde no estamos fallando y no podemos fallar, ¿no?, como instituciones, por lo menos más en lo que nos toca, ¿no? Y para que podamos evitar duplicidades, solapamientos, pero también abandonos en algunos momentos, ¿no? Hay que articular esos cuidados y hay que estructurarlos repartiendo responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí hace falta mayor solidez en esa coordinación sociosanitaria, socioeducativa, sociolaboral, y lo que falta yo creo que son palabras en ese debate a la hora de hablar de responsabilidades. Y el debate en los cuidados pues ha venido para quedarse, ¿no?, y ha adquirido esa centralidad y va ocupando parte del debate público, pero los cuidados son 24 horas en las casas y ahí tenemos que estar, ¿no? Yo creo que desde ahí, ¿no?, veo esos avances y esas mejoras, pero seguramente que salen en estos momentos, que esto lo hemos hablado mucho en el ámbito de servicios sociales, pero desde la parte que te toca ahora de inclusión en el departamento, hay que mejoras podemos hacer también en el ámbito intersectorial, interseccional, interinstitucional, ¿no?, en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, estas palabras, ¿no?, de intersectorial, interinstitucional, interseccionalidad, ¿no?, son palabras un poquito complejas, pero vamos a intentar explicarlo de forma muy sencilla con un ejemplo, ¿no?, que se puede explicar muy fácil al final, y es un poco lo que tú estabas mencionando, Moni, ¿no?, de esa necesaria coordinación y de la transversalidad de los cuidados, ¿no?, y esa gestión de la gobernanza. Al final, una persona que tiene dificultades para desenvolverse en su vida diaria, ¿no?, con autonomía, va a acudir en primer lugar probablemente a los servicios sociales, ¿no?, que son los encargados de proporcionar los servicios, los recursos y las prestaciones necesarias para poder dar y recibir cuidados. En los servicios sociales de base de su ayuntamiento se va a encontrar con una trabajadora social de referencia que puede informarle, orientarle y acompañarle en todo el proceso, ¿no? Seguramente va a tener que pasar por el servicio de valoración de la dependencia de la Diputación, ¿no?, para valorar cuál es exactamente su situación de dependencia. Y a partir de ahí, en función de esta valoración, pues le puede corresponder un abanico de prestaciones y servicios, ¿no?, para atender sus necesidades de cuidado. Según cuál y según qué intensidad de servicio, pues puede competir a los ayuntamientos o a las diputaciones, ¿no?, implementar y proveer ese servicio. Pues la ayuda a domicilio, la atención diurna, servicios comunitarios o de alojamiento, ¿no?, en el entorno próximo, o otro tipo de servicios como pueden ser los comedores de mayores o la red Pisan, aquí en el caso de Vitoria, ¿no?, pues los proveen los ayuntamientos. Otro tipo de servicios como servicios residenciales, prestaciones económicas, ¿no?, para favorecer los cuidados en el entorno familiar, centros de día de más intensidad, corresponde a la Diputación prestar, ¿no?
Y en algún caso, como el caso de la teleasistencia, es el gobierno vasco quien presta directamente ese servicio, ¿no? Entonces, este entramado institucional es muy complejo y las personas muchas veces se pierden, ¿no?, dentro de todo este entramado. Y además, con esta distribución de competencias, a la que hacía referencia también, en este sentido, la gobernanza, y la fragmentación que existe en la prestación de los servicios de cuidado, lo que sucede muchas veces es que al final la oferta que reciben las personas es parcial, es aislada o está descoordinada, ¿no? Porque una persona puede necesitar simultáneamente servicios que tienen que proveer distintas administraciones, o porque dentro de las necesidades de cuidado, que son procesos dinámicos y evolucionan, hoy necesito un servicio, pero mañana mi situación cambia y necesito otro, ¿no? Igual cambia mi situación y tengo que pasar a ser atendida por otra administración. Entonces, en estas situaciones el sistema no responde con la agilidad y la flexibilidad necesarias, ¿no? Y en lugar de sentirse acompañadas en sus procesos, las personas muchas veces se sienten traspasadas de las administraciones a otras, ¿no? Entonces, ahí hay un ámbito de mejora importante, ¿no?, dentro del propio sistema de servicios sociales, que creo que necesita dar una vuelta a la manera en la que se planifican e implementan los servicios de cuidado, pasando de poder configurar un sistema al servicio de las personas, ¿no?, que facilite, no sé, que la vivencia de la atención, la experiencia para las personas y las familias sea lo más sencilla posible, ¿no?, independientemente de quién preste un servicio en un momento dado, ¿no?, que ellas se sientan acompañadas en todo este sistema, ¿no? Y ahí las estructuras organizativas o la articulación interna del sistema tiene que mejorar para poder facilitar esa atención de calidad continua y flexible, ¿no? Continua quiere decir que las personas tengan profesionales de referencia claros a los que acudir y que no haya cortes o demoras en los servicios, porque sea una administración u otra la que los preste, y la flexibilidad, que se puedan ir articulando de forma compasada a distintos servicios y prestaciones en función de las necesidades de apoyos de cada momento, ¿no? Eso dentro del ámbito de los servicios sociales. Pero por otro lado, las personas que están en una situación de dependencia probablemente también reciban apoyos y requieran servicios sanitarios, tendrán su médico, ¿no?, de referencia, de atención primaria o especializada, y su situación o la evolución de su situación de salud seguramente se va a relacionar de forma muy estrecha con sus necesidades de cuidados. Ahí existe una coordinación sociosanitaria, ¿no?, en cierta medida se comparte información, se derivan personas, pero es necesario dar un salto cualitativo, ¿no?, y avanzar hacia una mayor integración, de manera que se pueda responder de forma más coherente e integrada a distintas situaciones de discapacidad, de dependencia y a las necesidades sociales asociadas, ¿no? Esa persona que tiene esa situación probablemente también residirá en una vivienda que tiene que ser accesible, que tiene que reunir unas condiciones y tal vez disponer de unos apoyos comunitarios, ¿no? Ahí las políticas de vivienda pueden aportar mucho al ámbito de los cuidados a través de distintas fórmulas o alternativas de vivienda o fórmulas que pongan además el foco en la construcción de vínculos y redes, ¿no?, en el entorno, que también desde las políticas de vivienda ahí puede haber un enganche importante. Si esta persona dispusiera de un servicio o contratara un servicio de otra persona que le acompañara o le ayudara en su casa, ¿no?, su vida diaria, a cubrir sus necesidades de atención personal, seguramente necesitará también que sea una profesional cualificada, con una formación adecuada que permita, ¿no?, o sea, que le asegure que va a recibir un servicio de calidad y que además esta persona tenga unas condiciones laborales adecuadas. Aquí entran, ¿no?, los sistemas de formación, de empleo. Es decir, el estado de bienestar, ¿no?, lo tenemos articulado, estructurado en distintos ámbitos sectoriales, servicios sociales, salud, vivienda, educación, empleo, y esto está bien porque nos permite atender de forma especializada, ¿no?, a las necesidades que tenemos de la ciudadanía, pero se corre ese riesgo de fragmentación, ¿no?, de dar respuestas aisladas. Entonces, al final, teniendo en cuenta que en la vida de las personas todo se relaciona, es importante trabajar para hacer procesos, ¿no?, de atención más continuada, integrada en red entre los distintos ámbitos y sistemas, ¿no? Unificar esa atención de las partes en procesos continuos que permitan, en vez de dar una oferta de servicios parciales, descoordinados, ¿no?, pues respuestas más integradas con paquetes de servicios que se puedan, ¿no?, articular de forma más flexible y responder a las necesidades de las personas. Y eso es en esencia el camino que hay por hacer, tan sencillo y tan complicado como eso. Pero bueno, y tú, desde tu visión de los servicios de atención primaria, de los ayuntamientos, que al final tenéis un papel muy importante, ¿no?, porque sois esos servicios de mayor proximidad y cercanía, ¿no?, en el entorno más cercano a las personas, y los cuidados tienen esa dimensión, ¿no?, local y comunitaria clara. En el artículo, en tu contribución a la revista, hablabas de vuestra experiencia en los servicios sociales del Ayuntamiento de Vitoria, ¿no?, y cómo habéis hecho todo un proceso para conceptualizar y orientar los servicios hacia unos servicios sociales de cuidados.
Entonces, no sé, ¿nos puedes contar un poco brevemente en qué ha consistido todo este proceso, qué iniciativas habéis puesto en marcha? Pues, bueno, una gozada poder contarlo en este marco, ¿no? Porque es un trabajo arduo, pero que yo creo que poquito a poco va dando resultados y con el que estamos contentas, ¿no? Yo creo que la denominación escogida de servicios sociales de cuidado tiene mucho que ver, Fernando, y además voy a contarlo como dices tú, ¿no? Hemos elegido esa denominación porque apostamos por la centralidad de los cuidados en ese sistema de servicios sociales que queremos construir y también por la centralidad de los servicios sociales en el sistema de cuidados, ¿no? Yo creo que el origen, ¿no?, viene de una reflexión que hacemos después de la pandemia, ¿no?, donde muchas voces empiezan a hablar de los cuidados y como ayuntamiento nos sentimos muy interpeladas porque aunque nosotras no hablábamos, sentíamos que muchas voces hablaban de nosotros, ¿no? Había estrategias, pactos que hablaban de los cuidados, todo el mundo decía las personas quieren vivir en sus casas. Nosotros decíamos, están hablando de lo local, están hablando de lo comunitario, nos interpela, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para estar en ese foro en el que podamos opinar sobre los cuidados y poner los servicios sociales en el cuidado, ¿no? En ese sentido, comenzamos a hablar de los cuidados, a identificarnos como servicios sociales de cuidados y también un debate muy interesante que tuvimos inicialmente sobre el lenguaje, ¿no?, sobre el concepto, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, ¿no? Hablamos de cuidados, hablamos de apoyos, hablamos de acompañamientos y veíamos que las estrategias, los pactos, las normativas hablaban de cuidados de larga duración, hablaban de dependencia y discapacidad, ¿no? ¿Y dónde estaba todo lo demás que hacemos en los servicios sociales municipales, ¿no?, de cuidados? No estaba reflejado en esas estrategias, ¿no? Entonces, tuvimos esa primera, no lo puedo creer, insiste con la llama, que tuvimos esa primera reflexión, ¿no?, sobre el concepto, sobre el lenguaje. Se acaba de ir John, pero John Armentia era nuestro concejal en aquel momento y le dije, John, necesitamos hacer esta reflexión sobre los cuidados. He pensado en llamarle a Fernando que nos acompañe en ese proceso. Si estás ahí, John. ¿Estás ahí? John en aquel momento dijo qué tengo que hacer, dónde tengo que firmar. Es decir, lo cuento anecdóticamente, pero porque me parece muy importante en aquel momento la apuesta política que hubo por identificarnos como servicios sociales de cuidados desde lo local y desde lo comunitario, ¿no? Y dimos ese salto, ¿no?, a sentarnos, a hablar de qué hacíamos en los servicios sociales de base, servicios específicos de infancia, de inclusión, de personas mayores. Le llamamos a Fernando, le dijimos, te compramos la idea de que estás hablando de servicios sociales de cuidados, ya te habíamos comprado la idea de la interacción también, como objeto de los servicios sociales, pero queríamos situarnos ahí. Entonces trabajamos con John, con el equipo de dirección, porque él en aquel momento nos dijo, es muy importante el lenguaje, que os pongáis de acuerdo en un documento marco que diga lo que entendéis por unos servicios sociales de cuidados, ¿no? Y ahí trabajamos en ese documento que se llama Vitoria-Gasteiz, construir unos servicios sociales para que todas las personas puedan dar y recibir en su comunidad los cuidados cotidianos necesarios y deseados, ¿no? Es un documento sencillo que habla de qué entendemos por cuidados, contextualiza con la crisis de los cuidados, la visión feminista, ¿no?, esa apuesta. También habla, ¿por qué no?, de la apuesta de qué tenemos, ¿no?, que es un reto también a diario en los servicios sociales, de qué tenemos que dejar de hacer, que no aporta valor a los servicios sociales municipales, pero tiene que ver con seguramente tareas que otros sistemas no pueden o no hacen, ¿no? Entonces hablábamos de las prestaciones, que nos ocupa mucho espacio y que seguramente vamos a tener que seguir haciendo un tiempo de manera residual, ¿no? Pero que igual teníamos que dentro de este modelo también tomar decisiones de qué queríamos dejar de hacer y qué queríamos arrinconar en nuestra intervención y dejar de tener un protagonismo para poder ser protagonistas de unos servicios sociales de cuidados, ¿no? Y desde ahí poder girar hacia una universalidad de los cuidados, que esto también es un reto para unos servicios sociales que no son universales y que atienden un poquito de la población, ¿no?
y dejar de hacer pues, otras interferencias de otros sistemas. ¿Eso qué suponía? Suponía transformar la mirada, porque suponía hablar de ese modelo de cómo queremos cuidar, suponía transformar muchos procesos y procedimientos internos y suponía algo que es lo más difícil a nivel institucional y es una transformación organizativa, ¿no? Y es seguramente la que más nos chirría a nivel institucional y la que más nos está costando, ¿no? Entonces, desde ahí y desde ese objetivo también importante de dejar de hacer, empezamos a trabajar. Hicimos una identificación de qué entendíamos por cuidados, apoyos, acompañamientos, y yo recuerdo en una de las sesiones con Fernando, cuando ya este documento lo expusimos a nivel de equipo técnico con todos los servicios del departamento, también con la ciudadanía, también con entidades sociales, lo chequeamos. Fue importante ese proceso de participación porque esta es otra de los retos, hay que hacer las cosas despacio porque tienen que estar enraizadas en la propia institución, no podemos generar champiñones así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, en ese proceso, por ejemplo, el equipo que acompaña a personas sin hogar en calle dijeron, es que lo que hacemos nosotras todos los días son cuidados, o sea, acompañando a personas sin hogar, ¿no? Pero en pocas estrategias se habla de las personas sin hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hicimos esa identificación de qué hacíamos, que ya se identificaban como servicios de cuidados, y qué otros de los servicios o programas prestamos que había que modificarlos para reconvertirlos en servicios de cuidados. Entonces, ahí aplicamos los itinerarios de atención, hicimos modificaciones en algunos itinerarios de atención a la infancia, la inclusión sociolaboral, que supuso transformación organizativa, que ya os digo que cuesta mover a veces las sillas y los procedimientos, pero todo era dirigido a llegar y esa mejora también de la accesibilidad y que la ciudadanía nos pidiera esa ayuda en los cuidados, ¿no? Ahí se hicieron modificaciones y luego redactamos un itinerario piloto de atención a personas mayores de 60 años con necesidad de cuidados. Y la clave ahí fue de mirada, de proceso, pero muy organizativa también, porque estaban los servicios sociales de base atendiendo en todos los centros cívicos, en 14 centros, también la estrella para nosotros, que eran 16 VISAN, centros socioculturales de mayores por toda la ciudad, con un 65% de personas mayores que son socias o acuden a los centros, y ese porcentaje en el caso de personas mayores atendidas en servicios sociales es de un 80%, ¿no? Entonces, el planteamiento era cómo coordinamos todos los servicios y programas que tenemos para prestarlos allí donde están las personas mayores. Entonces, la evaluación nuestra interna dice que si necesitas ayuda vas a un servicio de base, que te puede derivar a recursos, pero si necesitas una ayuda a domicilio porque ya tienes reconocimiento de dependencia, tenemos otra oficina, si necesitas apoyo a familias cuidadoras, tenemos otra oficina, y eso no podía continuar con las familias recorriendo ventanillas. Entonces hicimos un itinerario de atención ubicado en los VISAN, con una parte de los servicios sociales de base que se han ubicado allí en los VISAN, donde están las personas mayores, y eso es lo que también chequeamos, por supuesto, en la participación con personas mayores, y hemos hecho una evaluación externa, tanto del antes como el durante, como el fin de la experiencia piloto, que ahora ya podemos hablar de una experiencia consolidada, ¿no? Hemos evaluado la calidad de la atención, la calidad de este itinerario, la eficacia y la eficiencia de la idea, porque igual podían decirnos, os estáis equivocando, ¿no? Y la escalabilidad, ¿no? Y todo lo difícil que puede ser esto, pues en los equipos lo han hecho fácil. Y os digo que con esos tres pilares fundamentales, que es el espacio, un espacio que ahora, por ejemplo, los espacios de atención, que puede ser una anécdota, ¿no? Pero es clave, por ejemplo, son espacios muy amables de atención, son salas, no son despachos. Eso ha mejorado mucho y las personas mayores y las familias lo han valorado muy significativamente. El equipo, que es el servicio de base, y el equipo de VISAN y todos los recursos forman parte de un único equipo y una única profesional de referencia tramita todos los recursos, y el plan de cuidados. El plan de cuidados como una herramienta en la que
nos relacionamos, no como un instrumento, no como un documento, sino como una manera de relacionarnos con las familias, ¿no? Y sin olvidarnos de una clave importante que es la intergeneracionalidad, ¿no? que ha tenido un pozo también muy importante. Esto se ha hecho con un grupo control, las personas mayores hablan de un modelo de proximidad, de cercanía. El otro día hicimos una presentación con personas mayores donde explican ellas mismas el proyecto. Ellas dicen, han puesto los servicios sociales en el salón de mi casa, ¿no? Que es el BISAM para ellas, es el salón de su casa, donde me relaciono, donde voy a actividades. Y la clave es que en un año hemos duplicado el número de expedientes atendidos en ese servicio de base a personas mayores en los tres, en Arana, en Coronación y en Landazuri. Se ha duplicado el número de expedientes, que eso nos genera también mucha ansiedad y mucha dificultad porque hay que dar respuesta, pero es una clave del éxito de la cercanía de los servicios a las personas mayores. Por el camino hay mucho trabajo, porque ha habido muchísimos grupos, se ha reorganizado toda la zonificación de los barrios para mayor cercanía, un plan de comunicación hacia adentro y hacia afuera, toda la formación en cuidados. Ya veníamos haciendo muchas cosas en cuidados, pero queríamos que todas las profesionales tuvieran este mismo modelo de enfoque de cuidados. La adecuación de los espacios, que no es poca cosa, ¿no? Toda la gestión de citas, el primer filtro, hacemos todo, microcharlas, citas grupales, todo para que nos vivan como que pueden acudir a los servicios sociales antes de que nosotros tengamos que ir corriendo, ¿no? Y acudir a las personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el proyecto está funcionando, Fernando nos ha acompañado en el proceso, es importante. Tuvimos un momento en que además le pedimos a Fernando que lo presentara él, esto de, ¿verdad? Decía, no, normalmente a mí cuando me piden asesoramiento luego lo quiere presentar la propia institución y sin embargo nosotras apostamos en aquel momento porque fuera él el que se lo explicara a las profesionales, ¿no? Y el debate de las prestaciones está ahí, el debate ese de salir de la zona de confort también está ahí, ¿no? Pero precisamente por eso, porque tiene mucho que ver con ese debate, pues Fernando no se va a librar de la pregunta para acabar de qué tiene que hacer hoy la política en materia de cuidados, ¿no? Pues ojalá todos viviéramos en Vitoria, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, ponernos ya a nivel de Vitoria en toda la comunidad autónoma sería ya un puntazo y no es así, ¿no? Entonces, realmente creo que lo que se ha comentado aquí mismo sobre esta política sectorial creo que es súper importante y que hay que hacerlo, ¿no? Pero yo intuyo que esto se nos va un poco de las manos el tema de los cuidados a un nivel mucho más que ese contrato social. Quiero decir que hay temas que se desbordan de alguna forma y que ya no se pueden agarrar desde la política cotidiana, ¿no? Y bueno, pues como estamos en la Fundación Marina India, si alguien había, para mi modo de ver, que pensaba en grande y que pensaba claro y que pensaba antes, pues era Marina India. Yo desde luego el recuerdo que tengo en Euskadi Esquerra es de una persona que hablaba muy claro, que se anticipaba mucho y que acertaba mucho a la hora de ver lo grande, ¿no? Luego el detalle sectorial pues ya lo harían otros, pero en ese sentido creo que esa visión, ese carácter visionario y digamos ambicioso, ese coraje primero intelectual y por supuesto también humano de Mario, pues no nos vendría nada mal en este momento, porque realmente este es un tema que requiere mucha inteligencia estratégica y luego también, dijéramos, mucha compasión, ¿no? O sea, perdonad que me meta en un charco, o sea, me preguntaba si en la cabeza de Lehendakari estaría que las mujeres migrantes que cuidan son de las que necesitamos o de las que no necesitamos. O sea, en esa clasificación de inmigrantes que necesitamos y que no necesitamos, espero que se dé cuenta de que esas, no sé algunos que no necesitamos, pero esas necesitamos como el comer, es decir, que eso que quede claro, ¿no? Porque realmente no se lo expresamos pagándoles ni lo que merecen, ni se lo expresamos tampoco en unas condiciones, dijéramos, de vida como las que merecerían, pero cuántas vidas familiares y cuántas vidas de personas están sujetadas con alfileres con mujeres migrantes que hacen algo que es absolutamente imprescindible y que necesitamos con todas las letras, ¿no? Como digo, eso
en el fondo no va a hacer más que ponerse peor. Es decir, si ahora estamos pasándolo mal con generaciones de padres y madres que tienen a su vez 4 o 5 hijos que viven cerca, etc., imaginaros en la siguiente generación donde las proporciones van a ser muy distintas y donde vamos a ir acostumbrándonos seguramente pues, a fenómenos catastróficos en el orden internacional o en el orden climático o en el orden financiero, que ya llevamos una marchilla maja este siglo, pues parece que el mambo va a seguir un poco por ahí, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando hay ese mambo, pues parece que los que están tocando la música son precisamente otros que no somos nosotros, ¿no? Es decir, otros que no son ilustrados, que no son progresistas, que no son de izquierdas, que no son igualitaristas, sino que son otras cosas, ¿no? Y realmente estamos un poco perdiendo como la capacidad de proponer y de generar un marco, ¿no? Y ahí vuelvo a Mario, ¿no? Es decir, cuando te están ganando en el relato y en el marco, pues tienes que empezar por construir un marco. Y aunque sea un marco que al principio parezca muy raro, muy extraño y que nadie te entienda, pero yo creo que hay que ser de nuevo ambiciosos, ¿no? Hay que realmente, como digo, sé que no es fácil, entonces la política tiene que ser las dos cosas, tiene que ser dar estos servicios hoy y organizarlos bien y a la vez estar construyendo un marco de referencia vital y un contrato social que sea realmente de los cuidados y de la universalidad de los cuidados para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, pues realmente cuidar la tierra, cuidar a las otras personas, cuidar la comunidad y bueno, pues disputar la oposición a la reacción, a las fuerzas reaccionarias que nos están ganando en muchas posiciones de muchos tipos y que, como digo, pienso que necesitamos un sobreesfuerzo de profesionalidad, no perder la profesionalidad sectorial, estar en las comunidades y en los territorios y a la vez luego también tener esa ambición intelectual que Mario nos enseñó. Jefe. Bueno, si queréis hacer algunas preguntas, algunos comentarios, ahora es el momento. Por alusiones me marchaba, pero no me... Bueno, sí, les he dejado a la Diputación con las labores institucionales. No me marchaba porque me he quedado justo cuando me nombraba por alusiones. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por el libro, aquel proyecto que empezamos que fue muy así. Oye, ¿qué te parece? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues era un poco eso. Muchas gracias a la Fundación por plasmarlo en un libro. He visto también la entrevista de Miquel Torres del vicelehendakari. Aportaremos toda nuestra energía para que en el ámbito de los cuidados se tener empleo digno y de calidad. Esto es el compromiso político. Yo creo que el gobierno municipal y una profunda sensación de que esto vamos a seguir adelante. Aquello que iniciamos, que es una cosa tan bonita y tan bien hecha y que nos costó nuestros disgustos y que tenemos poco tiempo. Yo estuve 4 años ahí y bueno, en fin, pues agradeceros mucho eso, muchas gracias por... Pero ahora te has infiltrado en Hacienda para lo mismo. Sí, bueno, ahora me voy a infiltrar en Hacienda para conseguir más dinero, que es lo que había dicho Boni, vamos a conseguir más dinero para seguir en esto. Pero yo creo que el camino es muy importante porque el camino está iniciado. Es ese cambio de paradigma que antes estábamos, no digo que estuviéramos como pollos sin cabeza, pero teníamos una línea que inició Sara también en políticas sociales. Bueno, ¿cómo cambiamos el paradigma hacia cuidados, ¿no? ¿Qué son los cuidados? Y lo expliquéis con un continuum, ¿no? Desde la persona que llega al servicio social de base, todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito de todo esto que ha plasmado la Fundación con ese cariño de esa sensación que tenía Mario, ¿no? De poder hacer las cosas como para todos. Muy agradecido, me voy a ver si saco 10 o 12 millones más. A ver si me dicen algo. No, me van a echar por llegar tarde, pero es que lo que merece la pena, merece la pena. Venga. ¿Alguien más se anima? Yo me voy a animar, a pesar de que no sé ni cómo formular la pregunta, si no tengo clara ni siquiera la idea. ¿El micrófono es necesario? Estamos en bueno. ¿Qué más importancia? No, la reflexión tiene que ver con la sensación que yo tengo personalmente de, bueno, escuchar unas reflexiones muy interesantes sobre un ámbito que es un ámbito de especialistas, ¿no? Conocéis el tema, tal,
Y me preguntaba, mientras escuchaba, es decir, ¿cómo establecer conexiones entre los ámbitos de los especialistas y el resto de ciudadanos y ciudadanas que hoy necesitamos cuidados, no sabemos muy bien explicitarlo, necesitaremos cuidados dentro de poco, que somos usuarios de la red Visan, que, dicho sea de paso, es una cosa extraordinaria. La red Visan, por ejemplo, yo he descubierto, esto no tiene mucho que ver con la pregunta, pero he descubierto que hay una cosa que se llaman danzas del mundo, que uno danza en círculo con otros más o menos de la edad, que produce un nivel de satisfacción y de paz interior verdaderamente alucinante, ¿no? Eso es cuidado. Pues hombre, es cuidado seguro, por lo menos a mí, yo lo experimento como tal, ¿no? Como receptor de ese cuidado de un grupo de gente. Bueno, en fin, no quiero, ya decía, he dicho desde el principio, no sé ni cómo preguntar. ¿Cómo se establecen redes de comunicación entre los que no estamos en el ajo e intuimos la centralidad de la idea de recuperar el cuidado como una seña de vida, de identidad, ¿no? Un poco la última reflexión, más allá de la política, más allá de la eficacia, más allá de la organización y administración de recursos, que es magnífica, y tú has dicho, ojalá viviéramos todos en Vitoria, nosotros tenemos la suerte de vivir en Vitoria, ¿no? Es decir, ¿cómo implicar a la gente en un discurso que sea atractivo, ¿no? Cuidar es el centro de la vida, y es el centro de la vida siempre, ¿no? Cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando eres mayor, no sé, es una pregunta poco concreta. A mí me has evocado la rueda de prensa que dio Pascual Maragall cuando supo que tenía Alzheimer. Es decir, cuando él supo que iba a tener un horizonte más o menos próximo de necesitar muchos cuidados, ¿no? Y yo creo que, bueno, él para empezar se fue a Estados Unidos a por un segundo diagnóstico, es decir, aquello que pudo obtener con su dinero lo buscó en el hospital Monte Sinaí, le dieron un segundo diagnóstico, etc. Por otra parte, esa rueda de prensa la da en el Hospital San Pau, y él expresa su orgullo de ser un político que ha contribuido a un estado de bienestar donde ese hospital es público, gratuito y donde todos tienen el mejor tratamiento, ¿no? Es muy significativo que da la rueda de prensa con su pareja al lado, como diciendo esto, y que están sus hijas por allí, amigos, amigas, lugar de eventos y tal, en el sentido de que esa parte, dijéramos, relacional, él incluso en ese momento tiene la iniciativa de crear la fundación, una especie de artefacto, ¿no? de ONG, vamos a decir, y son como 4 elementos que ninguno de ellos te sobra, ¿no? De alguna forma. Es decir, pero yo diría que en este momento esa clave, vamos a llamarle comunitaria, pues parece que puede ser una clave que tenga una trascendencia. Es decir, cuando se hizo la huelga general por los cuidados se hablaba de un modelo público comunitario, ¿no? O sea, yo creo que en eso de lo público comunitario tendríamos que de alguna forma profundizar, ¿no? Porque yo creo que aquí se muestra un Estado, en sentido un Estado de proximidad. O sea, nadie ve a Boni ve un Estado como algo rígido, alejado, impositivo. No, es el servidor y servidora pública a pie de calle, el que te encuentras por la calle, la médica del ambulatorio o el profesor de la escuela, pero que es público, es de toda la gente, ¿no? Pero a la vez esa necesidad de tener algún tipo de elemento de más capacidad, como de más inmediatez, de más rapidez, de más permeabilidad, como puede ser ese elemento comunitario, ese elemento solidario, y cómo conjugar esos dos elementos. A mí me parece que por ahí van de alguna manera las cuestiones, ¿no? Porque realmente se sufre mucho cuando se está en situaciones de necesidad de cuidados y necesitas muchos soportes. Entonces, evidentemente, el dinero que tengas te va a venir bien, y el estado que tengas te va a venir bien, pero hace falta comunidad, hace falta solidaridad para unir esos brazos, ¿no? Y sobre todo, darle como ese sentido. En el fondo, yo creo que cuando tú estás en una dinámica de cuidados, al final lo más necesario para esa persona es un sentido. Y en mi experiencia, por lo menos cuando cuido, es que al final lo que me están pidiendo es que esto tenga algún sentido. Por supuesto el dolor, por supuesto lo físico, pero al final es que esto vaya a alguna parte, que esto tenga algún sentido, ¿no? El legado, etc., ¿no? Entonces creo que ahí eso tenemos como que construirlo, ¿no? Y en cierta manera estar aquí, no sé, estar aquí juntos, diciéndonos cosas, pues también es una parte de eso, ¿no? Yo creo, un poco por añadir una cosita, es que aunque suena así decirlo institucionalmente, por mucho que defendamos lo público, yo
soy una defensora de lo público, no vamos a poder desde lo público dar respuesta a todas las necesidades de cuidados, porque hay una parte que son cuidados en comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces en los grupos de los VISA, el otro día una señora mayor me decía, la hora que vengo al grupo de Activa tu Barrio de apoyo en soledad o la hora que voy a una actividad generativa o que voy a una actividad es una hora menos de ayuda a domicilio, decía la mujer, ¿no? Entonces, es decir, que necesitamos todos esos cuidados, o la hora que va a peluquería o a podología del VISA, ¿no? En el caso de personas mayores. En el caso de infancia, con todo lo que podemos generar también de recursos de apoyo a la familia. Pero claro, enraizar los cuidados en la comunidad tiene que ver también con hablar de responsabilidades de las familias, ¿no? De tantas situaciones que vemos de personas mayores ahora mismo que tienen un hijo en Madrid y otro en Canadá y no tienen a nadie, la red se ha quedado muy frágil, ¿no? Y a veces llegamos tarde, ¿no? Entonces tiene que ver con comunidad y con trabajar pues todos los días, ¿no? Ese construir comunidad también. Sí, Guardián, eskerrik asko. A mí me gustaría compartir un poco esta idea de modelo universal de cuidados, ¿no? Y que quizás vemos con más claridad en las situaciones de dependencia, pero sin embargo os he escuchado que va más allá, que no solamente son situaciones de dependencia, sino que todas las personas, en tanto cuanto somos dependientes o interdependientes, pues necesitamos en todos los momentos y en todos los contextos de cuidados, ¿no? Nosotros ahora mismo, sirva de ejemplo, en la Universidad del País Vasco tenemos un proyecto piloto para crear un servicio de cuidados para el alumnado. Unos cuidados que ya se están dando, pero de manera fragmentada, porque contamos con servicios de distinto tipo, como son servicios de atención a la discapacidad o de violencia de género o cuestiones de atención psicológica, pero sin embargo no contamos con un servicio que de manera coordinada, ¿no? como decía la referencia Sara, pues pueda atender a ese alumnado que, siendo jóvenes universitarios, entendemos que están como es un sector de la población que menos cuidados necesita, ¿no? Pero sin embargo esas esferas de su vida que no están adecuadamente atendidas influyen en su rendimiento académico, y que quizás si somos capaces de generar un servicio más integral que pueda atender a esas necesidades, también estamos colaborando pues, en los cuidados desde una perspectiva pues, más universal, ¿no? Como ejemplo, vamos. Eskerrik asko. ¿Alguien más quiere decir la última? Ya vamos a ir acabando. ¿No? Pues entonces damos paso a Miquel, a nuestro vicerendacari, a Miquel Torres. Yo pensaba que no ibas a venir, porque supe que ayer tuviste un compromiso deportivo bastante exigente y que estarías madurado, pero bueno, creo que estás en plena forma. O sea que cuando quieras, pues... ¿Viste ahí? Lo que pasó. No es Bueno, la verdad es que no sé qué contaros después de haberos oído, porque la verdad es que me hubiera gustado mucho estar en esa mesa porque me he transportado a mis años de alcalde. Con lo cual, Boni, todo lo que has dicho es algo que hemos vivido, los que hemos tenido la suerte de estar en un ayuntamiento y personalmente yo en un ayuntamiento más que tiene un envejecimiento muy importante en Vizcaya, que es Portugalete, con un gran director de servicios sociales, Javier Ruiz, y que también pues, intentamos diseñar un proceso que fuese lo más integrador posible y la verdad es que creo que lo conseguimos, pero aún así, pues, como muy bien has dicho, con muchas deficiencias y todavía con mucha envidia respecto a lo que desarrolléis aquí en Vitoria. Bueno, pues lo primero, voy a ser muy breve, tampoco quiero alargarme mucho, dar las gracias a la Fundación Pablo India por la invitación que nos habéis realizado, que me habéis realizado para estar aquí. Comentaba con Sosi, pues la es que, y además ahora que veo allá, que es mucho más, porque nosotros anduvimos juntos cuando éramos muy jóvenes, con Mario,
fue el primer congreso, además, después de la fusión de los jóvenes de Euskadi con Esquerra, estaba ya que si las comunidades socialistas, me acuerdo que clausuró ese congreso Mario Mendía porque era un joven que no pudo venir en el año, hace muchos años, es decir, el año 1995, éramos muy jóvenes ya, éramos unos críos prácticamente, y la verdad es que también viendo a Nati aquí, pues echa mucho de menos a esas personas, a Mario, que eran muy reflexivos en las ejecutivas del partido, y a Fernando, que era pues mucho más apasionadas en las ejecutivas del partido, pero se les echa de menos no solamente por quienes eran, sino por lo que nos transmitieron a todos nosotros y a todas nosotras, ¿no? Bueno, yo la verdad es que dejarme la posibilidad de, a través de la revista Gran Plus, haceros o escribiros un pequeño también artículo en el que he podido hacer una entrevista, reflexionar sobre lo que es para mí el tema de los cuidados, la economía de los cuidados. Además lo hacía desde un punto de vista muy municipal, porque prácticamente la realicé todavía con el pulso viniendo del ayuntamiento, y una de las cosas que comentaba era, sobre todo, lo ha comentado Sara, ¿no? Un poco lo coordinado que teníamos que estar, porque la entrada de cualquier persona viene a través de los servicios sociales de los ayuntamientos para recibir todo ese proceso de cuidados, ¿no? Un poco tener la información bien actualizada, tener buenos profesionales, hombres y mujeres, que supieran de alguna forma diagnosticar y sobre todo dirigir a que esas personas recibieran los mejores cuidados posibles, ¿no? Y en el caso del monográfico de esta revista sobre el tema de los cuidados, pues yo creo que tengo que mostrar además una satisfacción muy especial, ¿no? Porque además habéis hecho que dos personas como son Sara y Fernando coordinen, la misma Sara, la directora de Inclusión de Gobierno Vasco, y Fernando, que es el director de BESAL y el órgano de coordinación de las políticas de evaluación de las políticas públicas de empleo y también de inclusión, la posibilidad de coordinar este volumen y sobre todo que se pueda transmitir, se pueda enviar y difundir en todos los ámbitos en los que yo creo que es necesario que se conozca cuál es la política de cuidados que defendemos y sobre todo hacia dónde queremos ir. También tiene un artículo de Alfonso Gurpegui, que es el viceconsejero de Empleo y Función Social, que no puede estar hoy aquí entre nosotros y que creo que define muy bien el grupo cualificado de hombres y mujeres que teníamos en el Departamento de Economía, de Trabajo y Empleo para afrontar este reto. Y deciros que desde el Departamento de Economía, de Trabajo y Empleo estamos triplemente comprometidos con la necesaria y urgente transformación del modelo de cuidados en Euskadi. Un modelo que requiere una nueva arquitectura que no es fácil, es compleja, que tiene que ensamblar a personas, a familias, a comunidades, a empresas, a servicios, a tecnologías, a administraciones, a diferentes infraestructuras, movimientos sociales, es decir, un pool de recursos que hay que saber encajar y que indudablemente no solamente tenemos que tener claros cuáles son, sino que tenemos que también tener una relación interinstitucional importante para hacerlo bien. Además, he visto también que hay numerosos artículos de personas que yo creo que tienen mucho que decir y que nos aportan bastante, como María Ángeles Durán o Maya Pérez Orozco, a los cuales yo creo que hay que leer con atención, sobre todo en qué estamos intentando, en qué estamos acertando y en qué de alguna forma tampoco estamos acertando y tenemos que corregir. Y sobre todo agradecer las aportaciones sobre el valor de los cuidados que hacen todas las personas en la revista, y yo creo que reconozco la deuda que la sociedad vasca tiene con tantas personas, mayoritariamente mujeres, que muchas de ellas son migrantes, como bien ha dicho Fernando, que han cuidado y que cuidan todavía hoy sin el reconocimiento y las condiciones que les tenemos que prestar, y especialmente en una parte importante que es la de la retribución también económica. Y es una realidad evidente y no podemos cerrar los ojos, y es que cerrar los ojos a esta realidad no estará viendo la verdad. Los cuidados tradicionalmente han sido siempre encomendadas a las mujeres a cambio de nada, de absolutamente nada, y cada vez se necesitan más profesionales cualificadas, capaces de integrar estos conocimientos, que den respuesta además a los cuidados, que garanticen el derecho a una autonomía personal y un disfrute digno el resto de los años que nos queden. Por eso creo que tenemos que poner y debemos hacer una especial atención en la cualificación de las mujeres que prestan este tipo de servicio, a la vez que trabajar por garantizar la dignidad del empleo en los cuidados, que sea un empleo estable, que sea un empleo también digno, con derechos, con calidad, un empleo decente. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer desde el Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo, intentar incidir en ese trabajo profesional de los cuidados en los domicilios y también en los servicios que mejoren sus condiciones de todo tipo, retributivas, laborales, formativas, normativas y también organizacionales. O sea, lo tenemos que hacer todos juntos con un enfoque también importante de género e interseccional y desde el que vemos la necesidad clara de reivindicar, visibilizar, reconocer, valorar y dignificar el trabajo profesional de los cuidados. Y intentar que todas las sinergias sean las mayores posibles, que todos trabajemos conjuntamente. Además, diferentes agentes del gobierno vasco y del sector público tenemos que intentar, de alguna forma, no mirar cada uno por nuestro lado, sino mirar conjuntamente en pro de las personas que necesitan esos cuidados.
Y antes de terminar, pues permitid también que aterrice por unos momentos en un proyecto singular que estamos también trabajando y desarrollando desde el departamento, un proyecto al que estamos poniendo muchísimo cariño y singularmente también desde Lanbide, con la colaboración de un grupo también cooperativo de la economía social y solidaria, como es Servicios Sociales Integrados, SI, que nos está ayudando, y me refiero al proyecto Sign Labs, que está siendo un potente e innovador contenedor de iniciativas de profesionalización, de formación y de desarrollo de empleo de los cuidados. Os invito a que visitéis su página web, que comprobéis el gran trabajo que se está haciendo de promoción, de cualificación, de orientación y de acompañamiento con las trabajadoras de los cuidados del empleo del hogar, a la vez que se empieza también a trabajar más con las personas también y organizaciones empleadoras. Y me hace también especial ilusión, como no, pues pensar en esas centenares de personas, en su mayoría mujeres migradas, que han encontrado y siguen encontrando en este proyecto SENLAB la vía para salir de su situación de explotación, de precariedad y de soledad. Y por último, como he dicho antes, como alcalde, pues también no me resisto a decir que los ayuntamientos tenemos una relación muy directa y casi personal en la asistencia que prestamos, a través de los servicios sociales, a través de las personas que necesitan también esos cuidados, a los que tenemos que saber identificarlas. Muchas veces a diario no sabemos identificarlas, cometemos también muchos errores, no conscientemente seguramente, pero sí muchas veces la falta de recursos económicos nos hace que desviemos la atención a lo que realmente es prioritario, que son las personas. Por eso la economía de cuidados, el objetivo fundamental es poner a la persona en el centro del debate económico, y por tanto, bueno, hay muchas personas mayores con muchas dificultades, con muchos déficits en su entorno familiar y con necesidades muy especiales. Así que este proyecto pues también va a llegar a esa escala local, a los ayuntamientos, a través de la red, del concepto Sensare que estamos construyendo, desde la posibilidad a esas redes locales de referencia, de orientación, de formación, de apoyo, de intermediación y desarrollo de trabajo profesional y empleo de calidad en los cuidados. Pues es un poco lo que os quería contar. La verdad es que es un placer el poder estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Además, si lo podemos presentar en un entorno como la Fundación Mariana India, con los valores que él siempre desarrollaba, y seguramente si él estuviera aquí nos haría ese marco que hablaba Fernando, un marco en el que tenemos que trabajar mucho más. Muchas veces no lo tenemos definido, hablamos de muchas cosas, pero yo creo que el marco es lo que realmente define el trabajo conjunto que vamos a hacer a lo largo de los años, las diferentes instituciones conjuntas. Y por tanto, bueno, os daros las gracias y esperemos que este libro y este debate llegue al mayor número de personas posible, que es lo más importante. Gracias. Bueno, mila esker de Rodí, gracias a todos, acabamos el acto de hoy. Gracias, Tara, Fernando, Boni, hasta otra. Fernando, te has levantado con una suerte.